Se abre la sesión. El acta de la sesión número 3 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido el reemplazo para esta sesión del diputado señor Cristian Lavé por el diputado señor Enrique Farriselberghe. Esa es la cuenta, presidente. Muy bien, se aceptan entonces la suplencia. Se encuentra presente con nosotros el señor ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, con el propósito principalmente de conocer la posición del Ejecutivo respecto del objetivo de esta comisión investigadora, principalmente que busca velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo. Le damos la bienvenida al señor ministro Juan Carlos Llobet, que ya se encuentra con nosotros, y por supuesto saludar también a las y los señores parlamentarios que están conectados vía telemática. ¿Cómo está, señor ministro? Muy buenos días, diputado. Presidente, ¿cómo está usted? Saludos, buenos días. Veo a la diputada Hernando, veo al diputado Barrera. Bueno, no lo alcanzo a ver a todos, pero buenos días a todos los diputados y las diputadas miembros de la comisión. Me da gusto poder acompañarlos hoy. Acá me está acompañando Marco Mancilla, que es jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía, que nos va a ayudar a responder cualquier duda o inquietud que exista de los miembros de la comisión respecto a este tema. Si le parece, presidente, y la Secretaría me lo permite, preparamos una breve presentación que nos puede permitir ilustrar la situación del mercado de gas licuado de petróleo. Si me habilitan la función de compartir pantalla. Ahí está, gracias. Ministro. Muy bien, ministro. Adelante. Muy bien, ahí está. Bueno, déjenme primero decirles que este es un tema que entendemos la motivación de la comisión, la preocupación que tienen los miembros y los representantes de las distintas regiones. Este es un insumo muy importante para muchos hogares chilenos, sobre todo en la época de invierno, que aumenta su consumo, como vamos a ver después, y por lo tanto nos parece pertinente que tengamos esta conversación y podamos analizar la situación en la que está el mercado. Déjenme partir quizás una descripción breve del mercado de gas en Chile. Y es importante esto para entender en qué materias el Ejecutivo tiene atribuciones y en qué materias no tiene atribuciones, ¿no? La ley de servicios de gas vigente regula el gas de red y el gas licuado a granel, ¿sí? No así el gas licuado de petróleo envasado. Quizás déjenme dar un paso atrás porque en esta presentación y en la mayoría de la discusión se usa la sigla GLP, que significa gas licuado de petróleo. Eso probablemente es conocido, lo han discutido en la comisión, pero es importante entender que el gas licuado, como lo llamamos en general en el lenguaje coloquial, el gas licuado es un derivado del petróleo. Eso es importante entenderlo porque esa es la razón principal por la cual fluctúa su precio. Su precio depende esencialmente del movimiento que tiene el precio del petróleo. Sí, lo vamos a ver eso después. Entonces, la ley lo que regula es el gas de red y el gas licuado a granel, pero no así el gas licuado de petróleo envasado. ¿De acuerdo? Y la regulación de precios en Chile se aplica solamente al gas de red, ¿sí? Y en casos excepcionales que vamos a ver más adelante. Y el mercado del gas licuado de petróleo es un mercado libre a lo largo de toda su cadena, que está resumida en esa imagen que está ilustrada al lado derecho de la lámina. No voy a quedarme en todo el detalle, pero un par de cosas que son importantes. Primero, todo el GLP, ¿no es cierto?, el gas licuado que consumimos en Chile es importado, ¿no es cierto? A veces de forma directa, la mayoría de ese gas por barco, ¿no es cierto? Pero todo es importado y depende, como digo, su precio en los mercados internacionales. Hay plantas de almacenamiento en los puertos, hay refinerías, oleoductos, y después hay toda una cadena logística en la cual se va reduciendo, digámoslo así, el envase, ¿no es cierto?, el almacenamiento hasta llegar
a lo que está abajo a la derecha, que es lo que nos convoca hoy día, que es el almacenamiento en cilindros o balones de gas, ¿no es cierto?, que llega a los hogares. El gas licuado es utilizado en más del 80% de los hogares de nuestro país, ¿cierto? Y esa es la razón principal por la cual es tan importante que tengamos esta discusión. Y los usuarios de gas de red y otros son un porcentaje mucho más bajo, ¿cierto? Hay 1.400.000 usuarios versus más de 7 millones de usuarios del GLP. El gas de red, básicamente cuando hablamos de gas de red hablamos de gas natural y de gas licuado de petróleo, más o menos en una proporción 2/3, 1/3. Y el gas licuado a granel, que no es lo que estamos discutiendo hoy día, pero es importante entenderlo también, el año 2017 fue asimilado al gas de red no concesionado para efectos de su regulación. Si hay dudas respecto a eso podemos volver después, pero lo importante es distinguir el mercado del gas de red del mercado de los balones de gas, ¿no es cierto?, de gas licuado, ¿no es cierto? El primero, el mercado del gas de red, se parece más, aunque no es exactamente igual porque no es un monopolio natural, ¿no?, pero se parece más al agua potable o a la distribución de electricidad, en cuanto son redes de infraestructura que llegan a los hogares, ¿no es cierto? Y a pesar de que tiene sustitutos, tiene más regulación por esa razón. Pero eso es distinto del gas licuado, que es un mercado libre y competitivo, ¿no es cierto? El mercado de gas licuado en Chile, cuando ya bajamos a los cilindros, como está puesto ahí, lo importante ahí es que la mayoría de los hogares consumen más de la mitad, el 60%, cilindros de 15 kilos, los de 11 kilos tienen un precio importante, también los de 5 y después hay otros más chicos. Y lo que se muestra en el gráfico de la derecha es algo que mencionamos tangencialmente al empezar, y es la estacionalidad que tiene el consumo a lo largo del año. Eso es lo que muestra el gráfico de arriba. En los meses de invierno, obviamente, el consumo aumenta y baja en los meses de verano. Obviamente no se va a cero porque el gas se ocupa no solamente para calefacción, se usa también para la cocina, agua caliente sanitaria, y esos son consumos que son más estables a lo largo del año. Y en la parte inferior lo que se ve es la distribución de ese consumo de GLP por región, y obviamente eso tiene mucha relación con la concentración de la población en las distintas regiones, ¿sí? Los datos del 2021 son para lo que ha transcurrido del 2021, entonces no hay que leer ese gráfico como que ha caído el consumo de gas, simplemente no ha transcurrido todo el año. Como decía al principio, el gas licuado que consumimos en Chile, el 70% se importa por vía marítima, un 14% por vía terrestre, y hay otro 14% que es producción nacional. El grueso de esa producción la hace NAP en su refinería, y como decía al principio, es un subproducto del petróleo crudo que se procesa en la refinería. De ahí se producen distintos combustibles, bencinas, digamos, diésel, otros, y gas licuado de petróleo también, ¿no? Pero básicamente el 100%, ya sea de forma directa o a través de crudo, de este combustible es importado, ¿sí? Y esto que es bien importante, el gas licuado de petróleo no está afecto a impuestos específicos, ¿de acuerdo? Solamente paga IVA, salvo el gas licuado de petróleo que tiene uso vehicular, ¿sí? Pero todo el resto no paga IVA, por lo cual su precio no está afecto al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, ¿ya? Y esto es bien importante entenderlo porque en las bencinas, digamos, los otros combustibles que se usan en general en transporte, el mecanismo de estabilización funciona de la siguiente manera. El precio que paga un cliente en esos combustibles es la suma de dos componentes. Uno, el precio, que básicamente se mueve con los precios internacionales, más el impuesto. Y el mecanismo en esencia funciona de la siguiente manera. Cuando el precio internacional sube, para evitar que el 100% de esa alza se transfiera a los clientes, el impuesto que se cobra es un poco más chico, para amortiguar el alza en el precio del combustible. Y a la inversa, cuando el precio baja, el impuesto sube un poco para acumular ahorro, digámoslo así, para poder después atenuar las posibles alzas. Entonces, el precio internacional siempre sube y baja de acuerdo a como ocurre en el mercado, pero el impuesto específico de los combustibles es el que amortigua esa fluctuación. Así funciona en esencia el mercado. Ahora, como el gas licuado no paga esos impuestos específicos, que de existir, obviamente,
aumentarían su precio para los clientes finales. Como no existe ese impuesto específico, no existe la posibilidad de, por la vía de modificar ese impuesto al alza o a la baja, no existe la opción de por esa vía amortiguar el precio para los clientes finales. Y por eso, como muestra el gráfico, los dos gráficos de la derecha, los precios del gas para los clientes residenciales se mueven básicamente igual como se mueve, salvo con pequeñas variaciones, ¿no es cierto?, por acumulaciones de stocks, etcétera, pero básicamente se mueve igual como se mueve el precio del petróleo en los mercados internacionales, ¿no es cierto? Eso es básicamente la esencia de cómo funciona el mercado del gas licuado. Respecto a la discusión sobre libre competencia y eventuales fijaciones de precios, es obviamente el legislador quien determina qué actividades económicas en nuestro país se regulan y en qué medida se regulan. La regulación de precios en nuestro ordenamiento jurídico, como en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, es una medida de excepción, ¿no es cierto? La regulación de precios en general, cuando los precios se fijan, siempre el riesgo es producir escasez de un bien y servicio. Eso está ampliamente estudiado, hay consenso muy amplio que cuando hay fijación de precio y ese precio se fija a un nivel artificialmente bajo, los oferentes, digamos, las empresas productoras o suministradores, no tienen incentivo o no tienen posibilidad de acceder a esos productos en los mercados internacionales y por lo tanto lo que genera es que no hay suficiente oferta para atender lo que demandan los clientes. Entonces, la regulación de precios es una medida de excepción que en nuestro ordenamiento jurídico básicamente se aplica en los monopolios naturales, ¿no es cierto? Entonces, los más conocidos son la electricidad y el agua potable, y la intuición de esa regulación es la siguiente, y es fácil de entender, es cuando yo soy un cliente residencial que vivo en una zona geográfica determinada, no tengo posibilidad de elegir quién me suministra el agua potable o la electricidad. No tengo más opción que contratar la electricidad o el agua potable con la compañía concesionaria, que recibe una concesión del Estado, en esa zona geográfica. Y por lo tanto, el poder de fijación de precio que tiene esa compañía conmigo es infinito, y por lo tanto tiene que el regulador asegurarse que la calidad de servicio por una parte y el precio que me cobran por otra sean ecuánimes y sean justos, ¿no es cierto? Porque no hay posibilidad, no hay alternativas para los clientes, y tiene sentido que no haya competencia porque es muy ineficiente construir en las ciudades varios ductos o varias redes de suministro de agua potable o varias redes eléctricas. Tiene sentido que en cada zona haya solamente una, ¿no es cierto? Eso es distinto del mercado del gas licuado, desde luego, donde hay competencia, y voy a volver a eso en un segundo, incluso distinto del mercado del gas natural. El mercado del gas natural, hay redes, hay concesiones, pero como el gas natural tiene sustitutos, como el gas licuado, por ejemplo, o la electricidad para algunos usos, el regulador lo que hace es que monitorea constantemente la rentabilidad de esas empresas, y si identifica que esa rentabilidad sale de cierto rango que está establecido en la ley, puede regular las tarifas, ¿no es cierto? Eso es un poco distinto en Magallanes, voy a volver a eso después. Y es en materia de libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son las instituciones encargadas de velar por la libre competencia, y ellas estudian, investigan y sancionan posibles actos que atenten contra la libre competencia, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de Energía lo que hace es que monitorea constantemente el precio, eso sí, de los cilindros de GLP, e informa a la Fiscalía Nacional Económica en caso de que detecte cualquier irregularidad en esos precios. Nosotros, además, a través de la CNE tenemos una plataforma que se llama Gas en Línea, que permite a los clientes cotizar en línea, valga la redundancia, los precios del gas licuado en distintas zonas del país, para ayudarles a tomar decisiones más informadas de cuál es su mejor opción. El Ejecutivo tiene potestad reglamentaria en algunas materias, que son en general materias técnicas, en materias técnicas de seguridad y de comercialización, pero en lo que respecta a comercialización también son materias más bien técnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las compañías de gas licuado, ¿qué obligaciones tienen, por ejemplo, de cuando venden un cilindro, retirar el cilindro vacío que es de otra compañía, por ejemplo? Y cómo esos cilindros, digamos, nos aseguramos que tienen interoperabilidad entre ellos, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la libre competencia, aunque esas regulaciones
digamos, o esas potestades reglamentarias tienen alguna influencia indirecta en materias de competencia. Y esa regulación está establecida en el decreto que se menciona ahí. Y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, lo que hace es que fiscaliza el cumplimiento de esas disposiciones legales y reglamentarias para verificar la calidad de los servicios que prestan a los usuarios y también materias de seguridad. Hoy, a la pregunta de si existen fallas de mercado que ameriten corregir la regulación, esa es una pregunta abierta. Como ustedes saben, la Fiscalía Nacional Económica inició un estudio de mercado en el que está analizando precisamente el mercado del gas de manera integral. Ahora hemos hablado de gas licuado, preferentemente, mencionamos tangencialmente el gas natural de red, hablamos de GLP a granel. Lo que está mirando la Fiscalía es el mercado de gas de manera integral, con todos sus segmentos y subsegmentos, y en toda la cadena de valor, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final. Y si es que la Fiscalía identifica o comprueba la hipótesis de que hay falta de competencia, lo que establece nuestra regulación es que hace recomendaciones normativas al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, a partir de esas recomendaciones, proponga eventualmente al Congreso modificaciones al marco normativo para mejorar la regulación. Los plazos de ese proceso de la Fiscalía, primero una primera etapa de recopilación de información entre noviembre del año pasado y julio de este año, y se espera tener las conclusiones preliminares en septiembre, según lo ha dicho la Fiscalía, y un informe final a partir del mes de octubre. Y recibido ese informe final, nosotros vamos a procesarlo e incorporar las recomendaciones que ahí se presenten, digamos, para poder eventualmente hacer modificaciones legales. Sí, eso es lo que propone o sugiere la Fiscalía a partir de esa investigación. En resumen, presidente, este es un mercado que nosotros entendemos la sensibilidad que tiene para las personas. La regulación actual no entrega al Ejecutivo herramientas, digamos, específicas para regular o estabilizar estos precios. Lo que sí es importante entender es que hoy día las familias chilenas están recibiendo un apoyo muy importante de parte del Estado para paliar las consecuencias que han sufrido en sus presupuestos familiares a raíz de la pandemia, y esperamos que esa ayuda les permita a las familias paliar los efectos que ha tenido el movimiento de los mercados internacionales de los precios del GLP. Y si hay alguna información específica de alguno de los miembros de la comisión que les parezca pertinente que el Ministerio, la CNE o la SEC conozcan, a nosotros estamos a su entera disposición para poder procesar esa información. Su audio está desactivado. Sí, ahora sí, secretario. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios, si están por ahí. Ofrezco la palabra sobre la intervención, la presentación del señor ministro en la comisión investigadora. Bien, ministro, yo quisiera plantearle lo siguiente, mire. Algo conversábamos esta mañana. Si bien yo entiendo perfectamente cómo funciona, y usted lo ha explicado también hoy día de manera muy precisa, el mercado del gas, pero hay una preocupación nuestra porque si bien la Fiscalía Nacional Económica hoy día va a determinar si es que existe o no una eventual colusión en el precio del gas licuado, que hemos visto durante este último tiempo y sobre todo durante la pandemia, y estos datos no los invento yo, sino que los dice el INE, hay un aumento sustantivo en el año de pandemia de cerca del 14% del precio del gas licuado. Esto evidentemente afecta directamente a la canasta básica familiar, porque el gas es un elemento fundamental, primordial para la familia chilena. Es como la luz eléctrica o el agua potable. Entonces, lo importante, junto con aportar antecedentes en esta eventual colusión, lo que a nosotros nos interesa también en esta comisión es buscar elementos que nos permitan
buscar un mecanismo de regulación de este elemento que es fundamental. Que no quede al arbitrio o al criterio del sector privado el aumento del precio del gas, considerando que no estamos hablando del Netflix, por ejemplo, no estamos hablando de un elemento que podría ser para darse un gusto, sino que estamos hablando de un elemento de primera necesidad. El gas es fundamental. Yo le cuento el caso de mi región, en la región de Aysén. Nosotros tenemos comuna, piense usted que el balón de 15 costaba 16, 17 mil pesos antes de la pandemia. Hoy día la zona central está en 19 a 23 mil pesos, en la zona central. Pero las comunas que yo represento, por ejemplo en Villa O'Higgins, está a 30 mil pesos el balón de 15. En Isla Huicha está a 34. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno dice? Al chileno que vive más lejos, más lo castigamos. Entonces, ¿cómo nosotros, como representantes de los chilenos, sobre todo de las zonas extremas, buscamos un mecanismo que sea compensatorio? No todas las regiones tenemos el privilegio de ser magallánicos. Usted sabe que los magallánicos tienen un privilegio especial, el subsidio del gas, que representa incluso, imagínense que el presupuesto del FNDR de Aysén es de 56.000 millones. El presupuesto solamente el subsidio de gas de Magallanes es de 70.000 millones. Entonces, no todos somos magallánicos, pero tenemos que buscar un mecanismo que permita regular este elemento que es de primera necesidad. Se lo menciono porque yo creo que hay que hacer algún mecanismo, sobre todo para las zonas extremas. Aquí tenemos al diputado Ramón Galleguillo, que es del extremo norte, también la diputada Marcela Hernando, que también es de región del norte, del extremo norte, que saben también de esta situación y que creo que nosotros como parlamentarios no solamente debemos quedarnos escuchando o esperar la resolución de la Fiscalía Nacional Económica, sino que tenemos que buscar un mecanismo que permita, reitero, regular este elemento fundamental de la canasta básica, tal cual como existe en el agua potable y la luz eléctrica. No sé si algún parlamentario quiere complementar o escuchamos al ministro. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Entiendo su preocupación y claro, entiendo la situación compleja en la que están las personas de esas zonas extremas, como Villa O'Higgins, que usted mencionó, o algunas quizás zonas de las regiones del norte. Y entendemos que este es un bien de primera necesidad. Yo creo que va a ser muy importante conocer los resultados del estudio de la Fiscalía. La Fiscalía en general hace estudios muy detallados, tiene equipos técnicos de muy alto nivel, y estamos a pocas semanas de tener ese informe. Y lo que nosotros sugerimos es esperar los resultados de esa investigación, ver qué emerge de ella, y con eso sobre la mesa poder volver a tener una conversación respecto de qué eventuales modificaciones podemos hacer para perfeccionar este mercado y así ir en alivio de las familias, digamos, que están afectadas por estas alzas. Así que yo creo que ese va a ser un muy buen antecedente a partir del cual poder tener una conversación informada respecto de potenciales modificaciones legales. Ministro, pero esas modificaciones legales nosotros necesitamos el respaldo del Ejecutivo. ¿Cuál es la disposición del Gobierno en esta materia? ¿Usted cree que es posible que podamos generar alguna propuesta para buscar una alternativa de un mecanismo de regulación o subsidio? Nosotros creemos que, nosotros como Ejecutivo tenemos toda la disposición de, conocido el informe de la Fiscalía, trabajar en conjunto con los parlamentarios, digamos, para impulsar aquellas modificaciones que parezcan sensatas y pertinentes a partir del diagnóstico que haga la Fiscalía. Desde luego tenemos la regulación siempre la tenemos que ir actualizando en la medida que vemos o recogemos antecedentes nuevos. Y por lo tanto la disposición del Ejecutivo es completa para efectos de, a partir de ese informe de la Fiscalía, poder adoptar las medidas que sean necesarias para actualizar la regulación. Tenemos toda la disposición, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, yo solamente señalarle que a veces no es necesario esperar el resultado de la Fiscalía Nacional Económica para buscar algún mecanismo de regulación de este elemento fundamental. Pero
le ofrezco gentilmente, por supuesto, el espacio de esta comisión y los parlamentarios integrantes de esta comisión para que podamos buscar y ponernos de acuerdo en alguna alternativa, algún mecanismo. Vamos a trabajar en ello, así que le pido ahí a nuestro secretario también que nos ayude a plantear alguna propuesta desde esta comisión al Ejecutivo, desde ya, en el avance de un mecanismo de regulación de este elemento que es fundamental para la canasta básica familiar. Solamente un dato, ministro, el INE señaló que la familia chilena gasta entre un 13 y un 19% de sus recursos mensuales, lo destina al gas. Por eso es tan importante y un elemento tan fundamental de la canasta básica de la familia. Yo le ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. No sé si alguien más quiere intervenir. Le ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro y a todos los colegas presentes y las colegas. Quiero retomar lo que usted decía recién, presidente, de ver alguna alternativa, porque independientemente que esperemos el resultado de la Fiscalía, y como esto ya todos sabemos que el gas es un elemento de primera necesidad, se debe ir a pensar en una especie de subsidio o de alguna regulación especial, y para eso no sé si le podemos pedir a la biblioteca que nos busque o que haga algo, que busque afuera legislación que tenga que ver con lo mismo, si es que hay alguna experiencia en otros países de una regulación que en el fondo proteja este recurso que es de primera necesidad. Muy bien, consideramos entonces la propuesta del diputado Boris Barrera para solicitar a la biblioteca del Congreso Nacional para poder abordar principalmente un mecanismo de regulación y citar y revisar legislación comparada. Yo quiero agregar a lo que dice el diputado Barrera, que también podamos solicitar a la biblioteca cómo opera este sistema en Argentina. Nosotros vemos, por ejemplo, la Patagonia Argentina y hacemos la comparación desde Aysén, todos los beneficios y los incentivos que tiene la gente que vive más lejos, tiene incentivo por parte del Estado, o sea, por hacer patria, el Estado ejerce una cierta compensación territorial. No es el caso nuestro en Chile, que generamos política de concentración y por eso tenemos a toda la gente en Santiago. Y cada vez vamos despoblando más los territorios aislados. Así que solicito yo, por favor, señor secretario, cómo opera este sistema en Argentina, si le podemos pedir, por favor, antecedentes a la biblioteca. Correcto. Así se acuerda entonces el presidente. ¿Se acuerda entonces? Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Bien, por no haber entonces más consultas, más dudas, más preguntas por parte de las señoras y señores parlamentarios, quiero agradecer la presencia del señor ministro Juan Carlos Llobet, también de su asesor que lo acompaña hoy día, del Ministerio de Energía, y por supuesto a todas las señoras y señores parlamentarios, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro.